En lo profundo de las vastas llanuras de Venezuela y Colombia, se escucha una leyenda que ha pasado de generación en generación. Una historia que hiela la sangre y ha sido protagonista de innumerables relatos de terror. La leyenda de El Silbón. Este espectro errante es conocido por un sonido inconfundible, un silbido que marca la cercanía de la muerte para aquellos que tienen la desgracia de escucharlo. El Silbón, una figura escalofriante, suele aparecer en la oscuridad de la noche llevando consigo una aterradora bolsa de huesos. Se dice que este espectro es el alma en pena de un joven que cometió un acto horrible en vida y como castigo divino fue condenado a vagar eternamente. La leyenda ha tomado diversas formas, pero el núcleo de la historia sigue siendo el mismo. Quien escucha el silbido cercano está a salvo. Pero si el silbido suena lejos, entonces la tragedia se acerca. El origen de esta leyenda nos lleva a un oscuro pasaje de la historia. Cuentan que el Silbón fue una vez un joven que vivía con su familia en una hacienda de las llanuras venezolanas. Mimado y caprichoso, un día pidió a su padre que cazara un venado para cenar. Cuando el padre tardó en regresar y sin la presa, el joven, cegado por la ira, cometió un acto atroz. Mató a su propio padre. Horrorizado por lo que había hecho, el abuelo del muchacho lo castigó. Lo ató a un árbol y le fustigó la espalda hasta dejarlo al borde de la... Pero eso no fue todo. El abuelo también maldijo al joven, condenándolo a cargar con los huesos de su padre como penitencia eterna. Desde entonces, el Silbón vaga por los llanos, buscando redención por su crimen. Su presencia es anunciada por un silbido que sigue en secuencia particular: do, re, mi, fa, sol, la, si. Aquellos que oyen este silbido deben rezar, pues el alma errante del muchacho busca vengarse de los hombres borrachos y mujeriegos, según cuenta la leyenda, quienes se han convertido en sus principales víctimas. La noche en los llanos. Ramón era un hombre del campo, acostumbrado a las largas jornadas de trabajo en los llanos venezolanos. Solía regresar tarde a casa después de compartir unos tragos con sus amigos en la cantina. Esa noche, en particular, el alcohol lo había vencido y decidió caminar por el sendero que cruzaba los vastos campos hasta su hogar. El cielo estaba despejado y la luna llena iluminaba el camino, pero un silencio inusual se cernía sobre el paisaje. De repente, Ramón escuchó algo que lo hizo detenerse. Era un silbido distante, como si alguien estuviera silbando una canción. Pero sonaba tan lejos, casi lo ignoró, sonrió con desdén y siguió su camino tambaleante. Pero a cada paso que daba, el silbido se hacía más nítido y cercano. Será algún campesino, pensó, mientras seguía caminando, pero pronto se dio cuenta de que no era un silbido cualquiera. El patrón era repetitivo. Ramón, aunque borracho, recordó la advertencia que tantas veces había escuchado en las historias contadas junto al fogón. Si oyes el silbido cerca, no temas, está lejos. Pero si lo escuchas lejos, corre, porque está cerca. Un escalofrío recorrió su cuerpo. De repente, se sintió observado. No había ni un alma en el camino, pero el aire estaba pesado, opresivo. El silbido continuaba, ahora más lejano, y Ramón sintió el instinto de correr. Miró a su alrededor, pero no vio nada. Sin embargo, algo lo siguió. Las pisadas, apenas audibles, lo acompañaban. Fue entonces cuando lo vio, una figura alta, desgarbada, con un saco al hombro. El hombre cayó de rodillas, suplicando perdón. Al día siguiente, lo encontraron inconsciente en el camino, sin señales de agresión, pero con el rostro pálido de terror. Cuando recuperó la conciencia, solo pudo susurrar: el Silbón.
La advertencia del viajero. José era un conductor de autobús que cubría largas distancias entre los pueblos rurales de Venezuela. En una de esas noches de viaje, mientras manejaba por una carretera solitaria entre dos ciudades, decidió hacer una parada breve. Bajó del autobús para estirar las piernas y disfrutar del silencio de la noche. El aire estaba fresco y la luna se reflejaba en las colinas cercanas. Todo estaba en calma, hasta que, en la lejanía, escuchó un silbido. Al principio lo tomó por el viento, pero pronto se dio cuenta de que el sonido tenía una secuencia precisa. Se recordaba las historias del silbón. Su abuela se las contaba, pero nunca las había tomado en serio. Supersticiones, pensaba. Sin embargo, aquel silbido no cesaba, y lo que más le inquietaba era la forma en que por momentos parecía acercarse y luego alejarse. Decidió regresar al autobús, sintiendo un leve escalofrío, cuando escuchó algo aún más extraño, una voz débil que lo llamaba por su nombre. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Aceleró el paso, subió al autobús y arrancó lo más rápido que pudo. Sin embargo, mientras avanzaba por la carretera desierta, una figura alta y delgada apareció brevemente por el retrovisor. José frenó en seco, pero cuando giró para mirar, ya no había nada. Al llegar a su destino, relató la experiencia a sus compañeros, pero nadie le creyó. Sin embargo, él sabía lo que había visto y oído. Días después, un anciano que vivía en el pueblo le advirtió: «Escuchaste el silbón, hijo. Agradece que te dejó ir». La advertencia del viajero. José era un conductor de autobús que cubría largas distancias entre los pueblos rurales de Venezuela. En una de esas noches de viaje, mientras manejaba por una carretera solitaria entre dos ciudades, decidió hacer una parada breve. Bajó del autobús para estirar las piernas y disfrutar del silencio de la noche. El aire estaba fresco y la luna se reflejaba en las colinas cercanas. Todo estaba en calma, hasta que, en la lejanía, escuchó un silbido. Al principio lo tomó por el viento, pero pronto se dio cuenta de que el sonido tenía una secuencia precisa. Se recordaba las historias del silbón. Su abuela se las contaba, pero nunca las había tomado en serio. Supersticiones, pensaba. Sin embargo, aquel silbido no cesaba, y lo que más le inquietaba era la forma en que por momentos parecía acercarse y luego alejarse. Decidió regresar al autobús, sintiendo un leve escalofrío, cuando escuchó algo aún más extraño, una voz débil que lo llamaba por su nombre. Giró la cabeza, pero no vio a nadie. Aceleró el paso, subió al autobús y arrancó lo más rápido que pudo. Sin embargo, mientras avanzaba por la carretera desierta, una figura alta y delgada apareció brevemente por el retrovisor. José frenó en seco, pero cuando giró para mirar, ya no había nadie. Al llegar a su destino, relató la experiencia a sus compañeros, pero nadie le creyó. Sin embargo, él sabía lo que había visto y oído. Días después, un anciano que vivía en el pueblo le advirtió: «Escuchaste el silbón, hijo. Agradece que te dejó ir». La tragedia en la hacienda. Carmen vivía en una antigua hacienda en las afueras de San Fernando de Apure, un lugar conocido por sus historias de fantasma, aunque siempre había sido escéptica de las leyendas locales. Lo que le ocurrió una noche cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. Era una noche tranquila. El viento soplaba suavemente entre los árboles, y Carmen, cansada de las labores diarias, se retiró a su habitación. Mientras intentaba conciliar el sueño, un sonido peculiar llegó a sus oídos. Era un silbido, suave al principio,
como si alguien estuviera practicando una melodía lejana. No le dio importancia, asumiendo que sería algún campesino o un niño jugando en la distancia. Sin embargo, conforme los minutos pasaban, el silbido se hacía más claro, más nítido. Era inconfundible. Carmen recordó de inmediato las historias que su madre le había contado de niña. Su corazón comenzó a latir más rápido, pero trató de calmarse. No puede ser el silbón, esas son solo historias, se repetía. Pero entonces, el silbido cambió de dirección, como si se moviera alrededor de la hacienda. Carmen se levantó y caminó hacia la ventana, pero no vio a nadie. El aire se volvió pesado y por primera vez en su vida sintió un miedo profundo, casi paralizante. De repente, escuchó algo más, el sonido de pasos, muy ligeros, como si alguien caminara con una bolsa pesada. Se escondió debajo de las sábanas, temblando. Al día siguiente, sus peores temores se confirmaron. Encontraron los restos de un animal muerto en el patio, como una ofrenda macabra. Nadie más en la hacienda había escuchado nada, pero Carmen sabía lo que había pasado. El silbón había venido a buscar, dijo en voz apagada. Desde entonces, evitaba estar sola en las noches, pues sentía que algo lo observaba desde las montañas. El encuentro del cazador. Andrés, un cazador experimentado de las tierras de Barinas, había oído del silbón durante toda su vida. Para él, eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, todo cambió en una cacería nocturna que lo dejó marcado para siempre. Aquella noche, Andrés se encontraba solo en medio del monte, esperando encontrar alguna presa. El aire era frío, y el único sonido era el de las hojas mecidas por el viento. De pronto, un silbido rompió la quietud. Andrés sonrió con escepticismo. ¿El silbón? Se burló en voz alta. No le daba miedo. Así que siguió caminando hacia donde provenía el sonido, decidido a demostrar que no había nada de qué preocuparse. Pero a medida que se adentraba en la oscuridad, el silbido se hacía más errático, a veces cerca, a veces distante. Los animales del bosque estaban inquietos, y el instinto del cazador le dijo que algo no estaba bien. Pronto empezó a notar una presencia. Algo lo seguía. A lo lejos, entre los árboles, divisó una figura alta y desgarbada. No parecía humano, pero tampoco era un animal. Andrés sintió como el miedo empezaba a apoderarse de él. Al girar para regresar al campamento, algo cayó desde los árboles. Eran huesos, dispersos por el suelo, como si alguien hubiera dejado una trampa para él. Aceleró el paso, pero el silbido ahora lo rodeaba por todas partes. Finalmente, rompió a correr, olvidando toda su valentía. Cuando llegó al campamento, sus compañeros lo encontraron pálido y sin aliento. Nunca volvió a cazar de noche, y cuando alguien le preguntaba por qué, solo les decía: lo vi al silbón, y si no hubiera corrido, no estaría aquí para contar. El viaje solitario. María, una joven estudiante que decidió hacer un viaje de fin de semana para despejarse de los exámenes, decidió ir a visitar a unos familiares en un pueblo cercano, conocido por sus paisajes naturales y la tranquilidad que lo envolvía. Llegó al atardecer y después de una cálida bienvenida, decidió dar un paseo solo antes de cenar. El cielo estaba teñido de naranja y violeta. Mientras el aire fresco de la tarde la envolvía, María se adentró en un camino de tierra que bordeaba los campos, disfrutando de la calma. Sin embargo, justo cuando la oscuridad empezaba a caer, escuchó un silbido distante. Al principio no le prestó mucha atención, creyendo que era un pastor o algún trabajador de los campos, pero a medida que avanzaba, el silbido se hacía más insistente y claro.
Las notas eran extrañas, mecánicas, repetitivas. María sintió un escalofrío recordando las historias que su abuela le había contado sobre el silbón. El miedo comenzó a aflorar, pero ella no quería sucumbir al pánico. Solo son cuentos, se dijo a sí mismo, mientras aceleraba el paso, aunque su corazón latía cada vez más rápido. Sin embargo, la sensación de que alguien la seguía era abrumadora. Miraba hacia atrás constantemente, pero no veía a nadie. Finalmente, decidió regresar al pueblo, sintiendo cómo el aire se envolvía más denso a su alrededor. El silbido seguía, ahora más distante, pero siempre presente. Cuando llegó a la casa de sus familiares, les contó lo sucedido, y ellos la miraron con seriedad. Eso fue el silbón, niña, le dijo su tía, con el rostro grave. Esa noche María no pudo dormir, aunque nunca vio al espectro. El silbido quedó grabado en su mente, recordándole que algunas leyendas no son solo historias para asustar a los niños. La advertencia del abuelo. Pedro siempre había sido un hombre escéptico. Incluso cuando su abuelo le contaba las viejas historias del silbón, son solo leyendas, abuelito, solía decir con una sonrisa. Pero su abuelo, un hombre de pocas palabras, siempre le advertía con firmeza: no subestimes lo que no entiendes, muchacho. Una tarde, mientras Pedro regresaba de una visita a la hacienda de un amigo, se encontró solo en el camino. El sol ya se había ocultado y las sombras de la noche comenzaban a cubrir los llanos. Caminaba tranquilamente, disfrutando del sonido de los grillos, cuando de repente un silbido rompió la armonía del paisaje. Pedro frunció el ceño. Recordó la advertencia de su abuelo, pero no podía creer que una leyenda tan antigua pudiera tener algo de cierto. Sin embargo, el silbido no desaparecía. Se hacía cada vez más fuerte, y aunque Pedro intentaba calmarse, un temor inexplicable se apoderó de él. El camino estaba desierto, pero a medida que avanzaba, comenzó a sentir una presencia a su alrededor. Entonces lo vio, una figura alta, casi esquelética, con un saco al hombro, caminando lentamente hacia él. Pedro, aterrorizado, se detuvo en seco, incapaz de moverse. El silbido ahora parecía salir de todas partes, envolviéndolo. Sin saber qué hacer, Pedro recordó las palabras de su abuelo: si alguna vez lo ves, no intentes correr, solo reza. Cerró los ojos y murmuró una oración rápida, sin atreverse a moverse. Cuando volvió a abrirlos, la figura había desaparecido. Aceleró el paso hacia su casa sin mirar atrás. Al llegar, le contó a su abuelo lo sucedido, y el anciano solo asintió, como si hubiera sabido que ese día llegaría. Ahora sabes que no son solo historias, muchacho, dijo con voz suave. Desde esa noche, Pedro nunca más dudó de las advertencias de su abuelo. Las historias del silbón han perdurado por generaciones en los llanos de Venezuela y Colombia, y aunque muchos las desestiman como simples leyendas, para aquellos que han experimentado su presencia es mucho más que un mito. La figura del hombre condenado a vagar eternamente con el peso de su crimen, silbando mientras busca nuevas almas para su colección, sigue siendo una advertencia latente en las zonas rurales. El silbón no discrimina entre sus víctimas. Eso es un incrédulo o un escéptico, o alguien que simplemente esté en un lugar equivocado en el momento equivocado. Su silbido puede marcar tu destino. Se dice que cuanto más lejos lo escuches, más cerca está, y aquellos que lo han visto coinciden en una cosa: lo que más aterra no es lo que hace, sino la simple y escalofriante certeza de que en ese momento estás frente a algo que no debería de existir. Así que la próxima vez que estés solo en una noche oscura y escuches un silbido que te hace dudar si es real o imaginado, pregúntate:
realmente estás a salvo, porque aunque sea una historia antigua, el Silbón podría estar más cerca de lo que piensas. Y con eso llegamos al final de nuestro video de hoy. Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos y leyendas como este, no olvides suscribirte a Misterio Eterno y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en el próximo misterio.